Hola, nuestro grupo les viene a hablar sobre el análisis de correspondencia múltiple y análisis de correspondencia simple. Nuestro grupo está conformado por Lady Lozada, María Linares, Rosy Hidalgo y Ricardo Sarmiento. El análisis de correspondencia es una técnica de interdependencia que se ha ido haciendo más popular para la reducción dimensional y la elaboración de mapas perceptuales. Esta es una técnica de composición debido a que el mapa perceptual se basa en la asociación entre objetos y un conjunto de características descriptivas especificadas por el investigador. Entre las técnicas de composición, el análisis factorial es el más parecido, pero el análisis de correspondencia va más allá del análisis factorial. Su aplicación es más directa, es la representación de la correspondencia de categorías de variables. Esta correspondencia es la base de mapas perceptuales. Los beneficios de análisis de correspondencia se basan en sus capacidades únicas para representar filas y columnas. Incluye una técnica estadística multivariante que permite resumir grandes cantidades de información en un número reducido de dimensiones o factores. Se habla de análisis de correspondencia múltiple, el ACS, cuando los datos a analizar tienen forma de tabla de contingencia y evalúa las relaciones existentes entre dos variables. Cuando trabajemos con más de dos variables nominales, estaremos ante el denominado análisis de correspondencia múltiple, el ACM. El análisis de correspondencia reduce los datos analizados en 2 o 3 dimensiones, donde sitúa las categorías de las variables analizadas y los sujetos que intervienen en análisis para ello. Se considera los n casos como las filas de una tabla en la que cada una de sus columnas B sub i es una variable analizada. Cada una de las casillas de esta tabla puede considerarse como un punto dotado de una masa obtenida a partir de las frecuencias que en ella aparecen. La creación de un mapa perceptual. Se debe tener objetivos de análisis de correspondencia, diseños de la investigación mediante el análisis de correspondencia, supuestos del análisis de correspondencia, obtención de resultados como análisis de correspondencia y valoración del ajuste conjunto, interpretación de los resultados y la validación de los resultados. Análisis de datos categóricos, análisis de correspondencia simple, el ACS. Para esto se necesitan dos variables categóricas, además el análisis de las tablas de contingencia. El análisis de correspondencia múltiple, el ACM, es igual al análisis de correspondencia simple, pero se necesitan más de dos variables categóricas. La utilización por sí solo, se pueden utilizar por sí solo o junto a otros análisis. El análisis de correspondencia simple, el ACS, aquí les voy a hablar un poco más sobre este tipo de análisis, ¿no? Para este se necesitan dos variables categóricas. Se necesita analizar el análisis de la tabla de contingencia, análisis de los perfiles, filas y columnas, el ACP,
análisis de componentes principales, distancia chi cuadrado, representación en los biplops de los perfiles, superposición de los biplops. El análisis de correspondencia múltiple. Se necesitan análisis de datos categóricos, extensión de análisis de correspondencia simple, el ACS, 3 o más variables categóricas, cálculo sencillo. Los resultados, los biplops muestran todas las variables y sus categorías, muestran todos los individuos, es fácil de la interpretación, no es habitual. A continuación mostraremos el test de independencia chi cuadrado. Hay que recordar que desde un punto de vista inferencial, la existencia o no de algún tipo de relación entre las variables a y b puede analizarse mediante el estadístico chi cuadrado, el cual representa la frecuencia esperada de ser válida la hipótesis de independencia. Intuitivamente, valores pequeños de chi cuadrado significa que los valores son cercanos y por lo tanto se puede pensar que a y b son independientes. Por el contrario, valores grandes chi cuadrado darían evidencia de que las variables están asociadas. En este desarrollo se reencontrará el valor de chi cuadrado, pero no pensado como un estadístico de prueba, sino más bien como una medida del grado de asociación, o más certeramente de dispersión de la nube de los perfiles de fila y columna. Notes que si el chi cuadrado es igual a 0, entonces todos los perfiles, filas o columnas resultan ser iguales entre sí e iguales al perfil marginal de B o A. En tal sentido, para valores pequeños de chi cuadrado, la nube de perfiles mostrará una configuración poco dispersa y centrada en su correspondiente perfil marginal. Vale destacar que si bien el análisis de correspondencia simple es una técnica meramente descriptiva, ella puede también utilizarse en un estudio inferencial para describir la asociación existente de rechazarse la hipótesis de independencia. En la siguiente lámina mostraremos las tablas de correspondencia. Una de ellas es la tabla de disyuntiva, el cual se considera la tabla de datos que recoge en forma lógica y disyuntiva la respuesta de un conjunto de individuos a un conjunto de preguntas, poseyendo cada una de ellas un conjunto finito de modalidades de respuesta. En el análisis de correspondencia múltiple se impone a todos los individuos la obligación a pertenecer a alguna de las modalidades de cada pregunta y se denomina la tabla así obtenida la tabla disyuntiva completa. Se dirá que la tabla de datos es disyuntiva e incompleta cuando los individuos no den respuesta a una de las preguntas que ya hemos realizado. A partir de la tabla disyuntiva completa se puede construir la tabla de contingencia de Burr, que es una tabla simétrica de orden P por P, donde cada bloque es una submatriz formada por tablas de contingencia de las variables 2 a 2, salvo los bloques que se están en la diagonal, que son las tablas de contingencia de cada variable consigo mismo. Las tablas de contingencia se emplean para registrar y analizar la relación entre dos o más variables, habitualmente de naturaleza cualitativa, nominales o ordinales. Las cifras en las columnas de la derecha y en la fila interior reciben el nombre de frecuencias marginales, y la cifra situada en la esquina inferior y derecha es el gran total. La siguiente mostramos la variable de las filas y la variable de las columnas, en donde se mostrará el total de filas, que sería la sumatoria de n-1, 1, n-1, 2, n-1, 3, n-1, 4, y así se hace con la variable 2 y con la variable 3. En la siguiente mostramos el número de individuos en la categoría J, la variable columna, que sería la sumatoria de n-1, 1, n-2, 1 y n-3, 1 de la columna A, que sería el total de columnas que tenemos ahí. Así se hace con B, con C y con D. Y en la siguiente mostramos el número total de individuos, que sería el total de columnas, o la sumatoria total de columnas, o podemos incluir
la sumatoria total de filas. Si la proporción de individuos en cada columna varía entre las diversas filas y viceversa, se dice que existe asociación entre las dos variables. Si no existe asociación, se dice que ambas variables son independientes. En la visión del conjunto de análisis de correspondencias, tenemos como ventaja que puede presentarse un espacio perceptual. Como segundo representa no solo la relación entre filas y columnas, sino también la relación entre las categorías, tanto de las filas como de las columnas, y puede ofrecer una representación conjunta de categorías de filas y columnas en la misma dimensionalidad. La desventaja que obtenemos de esta es una técnica descriptiva y no del todo apropiada para la contrastación de hipótesis. Si se desea la relación cuantitativa de categorías, se sugieren métodos tales como los modelos no lineales. Otra sería como ocurre con muchos métodos de reducción de la dimensionalidad. No cuenta un método para determinar concluyentemente el número de dimensionalidad apropiado. Análisis de correspondencia simple. En el ejemplo que estudiaremos sería el estudio de asociaciones de provincia y especie, en este caso de unos pinos. Y tenemos como especie el nigra, el pináster, el pinea y el silvestre. Y como provincias tenemos Burgos y Soria. Entonces esta sería mi tabla de datos. Luego procedemos a calcular los porcentajes. Como se puede ver aquí, tenemos 4 entre 525 me daría el 8%, que sería el porcentaje de tabla. Luego sería 4 entre 193, que sería mi porcentaje de fila, y luego 4 entre 11, que sería mi porcentaje de columna. Y así sucesivamente procedemos para llenar los correspondientes a pináster, a pinea y silvestre. Luego tenemos la tabla de frecuencia, que va a ser 135 entre 525 con una frecuencia absoluta de 135, como se puede notar aquí. Aquí tenemos la tabla completa de los porcentajes de las tablas. Como podemos ver, el nigra tiene un 8%, el pináster un 25%, el pinea 2.5%, el silvestre 8.2% y como total hace 36.8% para la provincia del Burgos, y para la provincia del Soria tenemos 1.3, 19.1, 6.7 y 36.2. Y tenemos la gráfica de los porcentajes, como se puede notar aquí. Sería cada uno de los porcentajes que tenemos en este caso. El nigra sería el fucsia, el pináster el rojo, el pinea el verde y el silvestre el azul. Entonces esos serían los correspondientes porcentajes que se pueden notar aquí. Luego tenemos el porcentaje por provincia, que serían las filas, lo cual indica que tenemos 2.1, 69.9, 5.7, 22.3, y para la provincia de Soria tenemos 2.1, 30.1, 10.6, 5.7, lo que hace un 100%, y eso lo podemos ver reflejado en el gráfico correspondiente al porcentaje en las provincias. Como se puede observar, el 2.1, el 69.9, el 5.7 y el 22.3 para la provincia Burgos, y para la provincia Soria sería 2.1, 30.1, 10.6 y 57.2. Y los porcentajes por especie para la columna serían los que se reflejan aquí, que sería 36.4, 57.4, 23.9, 18.4 y hace un total de 36.8, y para la provincia de Soria tenemos 63.6, 42.5, 76.1 y 81.5, y lo cual representa esta gráfica. Una vez obtenidos los porcentajes anteriores, procedemos a hacer algunos cálculos que nos van a hacer hallar lo que queremos, que sería el valor chi cuadrado. Por ejemplo, tenemos especies esperadas, que va a ser igual al total de fila por total de columnas entre el total general, diferencia, que va a ser las especies esperadas entre las especies reales, y el valor chi cuadrado, que sería la diferencia al cuadrado entre las especies esperadas, y una similitud, que serían los valores de la chi cuadrado se convierte en medida de similitud aplicando el signo contrario de las diferencias.
Una vez con esas formulitas procedemos a hacer los cálculos correspondientes. Por ejemplo, los porcentajes de columnas nos los traemos de las tablas anteriores, que ya los conocemos, que serían todos estos, los porcentajes de fila, que serían todos estos, y las especies esperadas son los que calculamos con las fórmulas anteriores que mencioné. Y llegaríamos a la conclusión de que las especies esperadas serían 4.4 para el nigra, 86.4 para el pinaster, 16.9 para el pinea y silvestre 85.7. De la misma manera y con las fórmulas anteriores procedemos a sacar la diferencia de cada uno, el valor chi cuadrado de cada uno y la similitud. La similitud sería el valor chi cuadrado, pero en este caso, si la diferencia es positiva, la similitud vendría siendo negativa, o sea, sería el signo contrario al de la diferencia. Por ejemplo, aquí este es positivo, entonces la similitud va a ser el mismo valor de la chi cuadrado, pero con el signo negativo. Para este caso sería el mismo valor de la chi cuadrado, pero con el valor, este es negativo, entonces este corresponde al positivo. Y así sucesivamente para los otros casos. Este sería para la provincia Burgos, el cálculo correspondiente a esta tabla. Luego vendríamos con la provincia Soria. Entonces procedemos de la misma manera, como ya conocemos, tenemos el porcentaje de columna, los porcentajes de fila, y con las fórmulas anteriores, como ya se explicó, tenemos las especies esperadas, la diferencia, el valor chi cuadrado, y la similitud sería la misma con respecto a lo que dije anteriormente. Si hubieran, por ejemplo, más provincias, procederíamos de la misma manera como hasta ahora. Y para la provincia tendríamos un caso total, que sería sumar lo que tenemos de las tablas, que serían para la columna un porcentaje de 100%, y esto, el porcentaje de fila, que me sumaría el 100%, y sumando el valor chi cuadrado de la especie Sorio y de la Burgo, me hace que me dé como resultado esto, el 80.11. Y el 80.11 lo podríamos verificar en el software R. En R procedemos de la siguiente manera. Tenemos la matriz con los datos ya establecidos, que sería 4, 135, 11, 43, 7, 135 y 190, la cual va a arrojar la matriz que ya conocemos. Luego tenemos la parte esta que nos indica de cuánto es la matriz. En este caso sería de 4 por 2. Luego procedemos a hacer la suma de la matriz completa, que nos da un total de 525. Y luego tenemos la suma total de la provincia Burgos y la suma total de la provincia Siria, lo cual concuerdan con lo de las tablas anteriores. De la misma manera tenemos los totales de la tabla de las especies, que sería 11, 235, 46 y 233. Y para este tenemos la tabla ya establecida con la parte superior y la parte de las especies y la parte de las provincias. Luego tenemos los porcentajes, que serían en este caso el 36%, el 57%, el 23% y el 18%, el 81%, el 76%, el 42% y el 63% para Siria y la provincia Burgos. Y como sabemos, es los mismos resultados que obtuvimos en las tablas anteriores. Y tenemos un total del 36% y el 63%, que también se comprueba. Luego tenemos los porcentajes de la tabla fila, que va a ser el 2.1%, el 2.1%, el 69%, el 30%, el 5%, el 10%, el 22% y el 57%. Y por último llegamos a la conclusión que tenemos el 81% y el 0.000, que sería lo mismo que nos dio en la tabla anterior de la chi cuadrado.
Entonces tenemos el resultado que sería la chi cuadrado con un 80.11 y un p-value de 0.000. Y dado que el valor del p-value es inferior a 0.01, podemos rechazar la hipótesis de que las filas y las columnas son independientes con un nivel de confianza del 99%. En consecuencia, el valor observado de provincias para un caso particular tiene relación con su valor en especie. Ejemplo de análisis de correspondencia múltiple. Vamos a estudiar un problema donde tenemos tres variables categóricas: sexo, edad e ingreso, a una población de 10 individuos. La variable sexo tenemos femenino y masculino. La variable edad la vamos a dividir en categorías del 1 al 5 y la variable ingreso se divide en tres opciones: bajo, medio y alto. De acuerdo a los datos obtenidos en la encuesta, vamos a formar una matriz de incidencia con la cual vamos a llenar la diagonal de la tabla de Boole, y con la tabla de datos vamos llenando el resto de la tabla. La tabla de Boole se construye a partir de una tabla disyuntiva completa. La tabla disyuntiva consta de n, que va a ser el número de individuos, q, la variable cualitativa, p sub k, el número de modalidades de la variable k, p, la sumatoria desde k igual a 1 hasta q de los p sub k, que sería el total de columnas. En los márgenes vamos a tener z sub i, que va a ser igual a q, pues hay q1 en la fila i, y z sub j, el número de individuos que tiene la modalidad j. La matriz a diagonalizar será la fórmula que tenemos para S con D igual a la diagonal Z sub J. La tabla de Boole es una tabla simétrica y está formada por bloques, donde cada bloque es una submatriz formada por tablas de contingencia de las variables 2 a 2, salvo los bloques que están en la diagonal, que son las tablas de contingencia de cada variable consigo misma. ¿Cómo vamos a terminar de llenar esta tabla de Boole? Como ya dijimos, lo vamos a llenar según la tabla de datos que ya obtuvimos. Entonces podemos empezar. Para el sexo, si nos damos cuenta, buscamos. La primera va a ser de la diagonal y podemos contar cuántas con femenino tenemos, cuántos individuos. Si vemos, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al principio vamos llenando con la diagonal. Lo mismo para masculino. Luego se va a llenar sexo con edad. Y esto lo podemos obtener en la tabla de datos. Buscamos cuántos tenemos de sexo femenino con 1 y vemos sus repeticiones. Sexo femenino con 1 tenemos 1 solamente. Por ejemplo, para masculino con 4 también tenemos 1. Llenamos edad con ingreso para así terminar con este último bloque. Para llenar los otros bloques, si nos damos cuenta, van a ser las traspuestas de los bloques que ya llenamos. Por ejemplo, edad con sexo va a ser los mismos resultados que tuvimos al principio, lo que nos va a dar la traspuesta, y así vamos llenando los demás bloques. La interpretación que le podemos dar a este ejercicio: dos categorías escogidas por los mismos individuos coinciden. Dos individuos son cercanos si escogen las mismas categorías. Categorías con poco efectivo están alejadas del centro de gravedad. Proximidad entre individuos en términos de parecido. Dos individuos se parecen si tienen casi las mismas categorías. Proximidad entre categorías de variables diferentes en términos de asociación. Son cercanos puesto que globalmente están presentes en los mismos individuos. Proximidad entre categorías de una misma variable en términos parecidos. Son excluyentes por construcción, y si son cercanas
es porque los individuos que las poseen presentan casi el mismo comportamiento en las otras variables. Esto es todo. Muchas gracias.